Bueno, soy Ariel Caen, neurocirujano bueno, soy nacido en Argentina, pero vivo hace tantos años en España que he vivido la mitad de mi vida en España, así que ya no sé ni de dónde soy. Pero Sevilla es una ciudad que me ha acogido y es una fantástica sitio para visitar. A ver si funciona esto desde aquí. No. ¿Puedes ir para atrás, por favor? ¿La pasas tú? Antes. Bueno, tiene una fantástica fiesta en abril, se llama Feria de Abril, y tiene un río que recorre toda la ciudad, además de una iglesia con diferentes orígenes árabes y católicos. Y como veis, estamos en el sur de del país, es la tercera ciudad más grande de España, con una capital de 1 millón de habitantes aproximadamente. Siguiente. Nosotros empezamos en 2020, no hace mucho, con la Uniportal y rápidamente nos fuimos a la Biportal cuando vimos las limitaciones, los costes y las dificultades de la Uniportal. Pero bueno, tuvimos una pequeña experiencia, no más de 20 casos habré hecho. Siguiente. Cuando empezamos nuestros primeros casos, ¿le das tú, le doy yo? La doctora Elsa González, que estaba en Ibiza, había empezado antes que nosotros, así que afortunadamente pudimos viajar a Ibiza y nos echó una mano en los primeros casos, hasta que en 2022 ya sí pude estar en Corea, mi primer viaje a Corea. Fui el primero de los Fellows Observer que tenía Dr. Son después de la pandemia, así que me recibieron de una forma fantástica en el hospital que ya no trabaja, pero que tenían montada ahí la academia. Y luego, en el año pasado también volvimos a estar un poco más de amigos para ver un poquito más la cirugía cervical y torácica, además de regalarle la camiseta del Fútbol Club Sevilla y de mejorar nuestra relación con el Dr. Park. Bien, a lo largo de estos años hemos colaborado con la ciencia, hemos echado una mano en el libro de Diego y de Javier Quillo, en el capítulo de hernias complejas. Hemos redactado un metaanálisis sobre la diferencia entre uni y biportal en la estenosis de canal. Hemos colaborado en la segunda edición del libro del Dr. King. Estamos escribiendo la segunda parte de la segunda edición del libro azul del UBE. Aunque está bajo revisión final, hablaremos hoy un poquito de lo que va a publicarse en abril en el suplemento del Neurosurgical Focus, que son cómo hacer la estenosis de canal, pero en 5 pasos, ¿sí? Vamos a verlo un poquito poco a poco. Recordad que la estenosis de canal lo hemos visto muchas veces, pero podríamos hablar de 4 tipos de estenosis. Una estenosis central, que es la que más frecuente vamos a tener. Una estenosis de receso lateral, como había hablado el doctor Santander. Una estenosis foraminal y una estenosis extraforaminal. Y en cada una de ellas pues habrá que utilizar una técnica completamente distinta. En este caso vamos a hablar solo de la estenosis central, que es la más frecuente. Fijaros que podemos conseguir pre- y postoperatoria un grado de descompresión más que suficiente, independientemente de que sea severa o que sea crítica. La estenosis de canal al final en la cirugía endoscópica biportal, y sobre todo si seguimos estos 5 pasos que os voy a contar, es bastante sencilla. Hay diferentes clasificaciones. La que más se usa son la clasificación de Swing, que básicamente intenta ver cómo está en el corte axial los puntos de los nervios. Solemos operar casi todos que están en severo o en estenosis críticas. La severa es cuando todavía vemos un poquito de grasa en la resonancia, y la crítica cuando esa grasa o extrema desaparece y es todo una bola negra. Bien, también os voy a contar algo de lo que conocemos como el desafío Butterfly o el desafío en mariposa. El ligamento amarillo tiene la forma imaginaria de una mariposa, y quitarla en bloque, bueno, hay gente que defiende que disminuyendo la utilización del laminotomo podemos reducir el número de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Esta es una idea que viene un poco de la escuela de Seúl, del doctor Cheng-Won Park, en donde, bueno, pues hay diferentes tipos de mariposas, ¿no? Como en la naturaleza. Fijaros que mi enfermera incluso le puso
las antenitas al ligamento amarillo que vamos quitando. Luego, el ligamento amarillo, como veis, tiene pues un ala de un ipsilateral, un ala contralateral y la zona central de la cabeza, que es la que veremos. La estenosis de canal se puede operar, se puede descomprimir, tanto abierta, endoscópica o tubular, de dos maneras distintas. Lo que conocemos como la técnica en N o la técnica clásica de toda la vida, que en realidad es comenzar con siempre el ángulo espinolaminar y drilando, fresando el borde inferior de la lámina superior. Cuando terminamos de ver dónde está el ligamento amarillo, nos movemos hacia la parte más caudal del mismo lado y cuando hemos completado la descompresión ipsilateral, nos vamos hacia el lado contralateral, en el over the top, y vamos a la lámina superior y a la lámina inferior. Y si veis, nuestros movimientos han dibujado una letra N, ¿vale? La idea de la técnica Z en realidad es que en vez de hacer una descompresión en sentido cráneo-caudal, es intentar hacer una disección en sentido side to side, de lado a lado. Es decir, que después de empezar con la primera parte de la laminectomía en la porción inferior de la lámina superior, nos movemos hacia el lado contralateral. Es decir, intentamos desinsertar la lámina en toda la porción, digamos, más craneal. Y luego, cuando terminamos esos dos pasos, nos vamos al ipsilateral para terminar en el lado contralateral de la lámina. Es decir, dibujamos, si os fijáis, la letra N y la letra Z son iguales, pero se han girado, ¿vale? Es decir, que simplemente cambiamos el orden de movimiento. Bien, ¿por qué creemos que la técnica Z es más eficiente? Porque realmente la técnica en Z, en la medida en la que empecéis a hacer caso, os vais a dar cuenta que en la parte superior de las láminas siempre utilizamos el drill y una serie de Kerrison, mientras que en las partes inferiores, en las partes caudales, utilizamos más los giratorios, los Kerrison, los laminotomos giratorios y los escoplos. Luego, aumenta nuestra eficiencia si siempre utilizamos el mismo instrumental en la misma zona, ¿vale? Bien. Vamos a ir paso a paso. El paso 0 en principio es hacer un pequeño canal de espacio de trabajo. Esto, fijaros, vamos a ver 3 casos distintos. No debemos tardar más de 5 minutos, como habéis visto en la cirugía en vivo recién. Intentamos identificar esta pequeña grasa. Recordar todos los vídeos que vais a ver. Arriba es medial y a la izquierda es craneal. Intentamos identificar el ángulo espinolaminar. No podemos tardar más de 5 minutos para encontrar ese espacio. En el vídeo del centro, como veis, tenemos una ventana interlaminal muy grande y por lo tanto no hace falta grandes disecciones, mientras que en el tercer vídeo estamos en una L3, L4 y el espacio interlaminar es más pequeño. De hecho, la radiofrecuencia se mete sublaminar para identificar el ángulo espinolaminar. Bien, esto lo hemos visto a lo largo de todo el día y entonces podemos comenzar con el primer paso. El primer paso es sin duda, como siempre, el más importante. Fresar, drilar el borde superior de la lámina, el borde inferior de la lámina superior. No solo es importante porque de alguna manera vamos a desinsertar el ligamento amarillo, sino que tenemos que recordar que la cámara, la óptica, sea de 0 o sea de 30 grados, entra por esta zona. Luego, toda la descompresión que hagamos en esta zona va a permitir que la cámara se movilice durante las otras áreas con mayor facilidad, ¿sí? Bien, vamos a verlo en directo. Esto es un espacio 4-5. Identificamos el ángulo espinolaminar. Recordar siempre son lados izquierdos. Ya tenemos half and half, amarillo y blanco y pink, como decía el doctor Zhang. Y luego empezamos a drilar o a fresar. Yo uso esta fresa en barril porque voy más rápido, simplemente. Es una fresa de 4,5 que tiene también una shield, una membrana protectora, y vamos poquito a poco drilando, fresando el borde superior de la lámina. Es una zona muy segura, es muy raro tener algún problema y de hecho, como veis, apenas paramos a pesar de las virutas de hueso que puedan ir soltándose. Me gusta usar mucho la cuchara o la cureta, no sé cómo le decís aquí, para observar cuál es el grado de desinserción del ligamento amarillo y intentar de saber cuánto me queda para finalizar el paso número 1. Luego el paso número 1 termina cuando sabemos dónde está el borde superior del ligamento amarillo, ¿sí? En realidad el paso 1, hay un paso 1B, digamos, o 1,5, que es identificar dónde está la línea media. Esto es lo que llamamos la middle line cleft, ¿sí? Lo que vendría a ser la zona de la cabeza de la mariposa, ¿sí? Esto se ve
en todos los casos, sea de 70 años o sea de 40, sea muy degenerativo o no sea muy degenerativo. Siempre entre la unión de un ala y la otra ala del ligamento amarillo vamos a ver esa pequeña hendidura que además suele salir un poquito de grasa del espacio epidural. Eso nos indica que esa es la línea media. Y si sabemos dónde está la línea media, no hace falta rayos y sabemos perfectamente cuánto hay hacia el otro lado y cuánto hay hacia mi lado, ¿sí? Luego podemos avanzar al paso número 2. Si es una técnica en Z, el paso número 2 es mover nuestros instrumentos hacia el lado contralateral, ¿sí? Bien, para ello es extremadamente importante entender la anatomía del ligamento amarillo. Pero la anatomía del ligamento amarillo vista desde lateral, cuidado. Habíamos hablado de que había dos capas, ¿no? Una superficial y una profunda. Vamos a intentar verlo desde el punto de vista esquemático, ¿sí? Lámina superior, lámina inferior, de naranja vemos la capa superficial y de amarillo vemos la capa profunda. Vamos a definir un segundo punto o landmark importante. Se llama el punto espino-laminar interno, el inner point le llamamos nosotros. Es el sitio que corresponde, viendo desde el otro lado, dónde queda el ángulo espino-laminar. Y si veis en el esquema, justo es el sitio donde las dos capas de ligamento se unen, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta porque va a ser muy importante para avanzar en el segundo paso, ¿sí? El inner point está ahí y a partir de allí la disección del segundo paso comienza con el ligamento amarillo. Es decir, iniciamos con el disector siempre craneal al inner point. Intentamos meternos debajo de la lámina. Y una vez que nos vamos debajo de la lámina, traccionamos el ligamento amarillo, disecamos el ligamento amarillo hacia craneal. De esta manera podemos ahora, en un movimiento hacia atrás, dividir la capa superficial de la capa profunda del ligamento amarillo. Es más, la capa superficial del ligamento amarillo luego se puede perfectamente quemar o comer con el vaporizador, con el equipo de radiofrecuencia, ¿sí? En el esquema queda muy bonito, pero vamos a verlo en la vida real. Fijaros, dos casos completamente distintos, siempre del lado izquierdo. Intentamos, primero, disecamos debajo de la lámina. Fijaros, en la estrella se ve el inner point, ¿vale? Hacemos una disección de caudal a craneal para saber dónde está desinsertado. Y una vez que sabemos dónde está la capa superficial y dónde está la capa profunda, podemos ir hacia caudal de forma correcta, hacia poder identificar las dos capas del ligamento amarillo y poder ir con mayor facilidad, ¿sí? Luego con el vaporizador podemos a la capa superficial eliminarla o vaporizarla con el plasma si queremos, ¿sí? Fijaros, un caso completamente distinto, pero exactamente la misma sistemática. Disecamos debajo de la lámina, de caudal a craneal, vemos dónde está la inserción superior y desde allí vamos de craneal a caudal hacia atrás, vamos a intentar identificar el ángulo espino-laminal interno, el inner point que llamamos, para poder dividir la capa superficial de la capa profunda. Muchas veces, si estoy muy tranquilo o muy seguro de lo que veo, directamente, como ya he visto dónde está mi inner point, veis que está la estrella ahí, puedo perfectamente hacer un espacio para poder empezar con el... Este paso para mí es crucial para luego empezar el drenaje. Bien, a partir de ahí sí podemos meter el motor y fresar de forma sublaminar hacia el lado contralateral, ¿sí? Es decir, hacemos un undercutting, vendría a ser en inglés, de la lámina contralateral, ¿sí? Luego el segundo paso en principio de nuestro caso que seguimos viendo, fijaros otra vez, disecamos, esta es una hipertrofia muy grande, ya sabemos dónde está el inner point y puedo con esta fresa de barril ir avanzando de forma más rápido hacia el lado contralateral. En este caso levanta bastante viruta y entonces voy parando poco a poco, pero vuelvo con la cuchara o con el disector a disecar, siempre primero hacia craneal y luego hacia caudal. Este vendría a ser el inner point que se ve por aquí y sigo fresando y drilando, dejando la capa profunda que proteja la dura madre y que evite el sangrado y la capa superficial la podemos ir quitando poco a poco. Bien, ¿cuándo termina el paso número 2? El paso número 2 suele terminar, o decimos que termina el paso número 2, cuando somos capaces de identificar dónde está la punta del articular superior contralateral, ¿sí? Y para eso, como veis, hay que fresar bastante. Por eso, en este caso, la fresa comedora y grande
pues suelen ser bastante útiles a la hora de avanzar de forma rápida hacia el lado contralateral. Veis que siempre vamos intentando ver el borde superior del ligamento amarillo, pero sin ver demasiado espacio epidural para que no sangre, ¿sí? Ahora estamos con la cuchara, otra vez, intentando saber cuánto ligamento amarillo nos queda para fresar, y en la zona donde se encuentra la punta del articular superior suele cambiar el color del ligamento amarillo. La punta del articular superior suele ser bastante artrósica y podemos saber dónde se encuentra la punta del articular superior. Eso sería nuestro segundo paso. Bien, el tercer paso es volver al lado ipsilateral, dibujando la técnica en Z. Para ir, este paso tiene básicamente dos grandes puntos. El primero es entender el ligamento amarillo, pero ahora hay que entenderlo visto desde arriba, no desde el lateral, ¿sí? Volvemos a nuestro esquema del ligamento amarillo y ahora nos encontramos aquí. Y entonces, para disecar la capa superficial de la profunda, lo que hay que hacer es tocar hueso, tocar la lámina. Y una vez que tocamos la lámina, podemos iniciar una disección de caudal a craneal, intentando separar la capa superficial de la capa profunda. De tal manera que lo que vamos haciendo es como una especie de peeling del ligamento amarillo, dejando solo la capa más profunda, que es la que nos protege de la dura madre y del sangrado, ¿sí? La parte inferior se suele utilizar o un osteotomo, un escoplo, o un Kerrison que gire o que mire hacia abajo. Fijaros, vamos a ver un par de casos clínicos para que veáis. Fijaros, ¿qué hacemos aquí? Tocamos la lámina y una vez que sabemos que hay hueso, que está duro, traccionamos hacia craneal, vamos hacia la lámina superior y hacemos ese peeling de ese ligamento amarillo. Eso reduce el volumen del ligamento amarillo y hace que sea más fácil de manejar. Y luego, con un laminotomo, vamos comiendo sin realmente abrir el ligamento amarillo, simplemente reduciendo su volumen para poder trabajar con mayor facilidad. Fijaros cómo se ha hecho ya casi el peeling y somos capaces de ver el borde superior de la lámina inferior. El tercer paso termina cuando somos capaces de desinsertar el ligamento amarillo en la porción inferior, ¿vale? Para eso son bastante útiles los Kerrison que giran, y si no, pues hay que ponerlos en invertido y conseguimos desinsertar el ligamento amarillo. Fijaros que solo estamos desinsertándolo, no lo estamos quitando, ¿sí? Esto es importante porque al reducir el punching, al reducir la laminectomía constante, el entrar varias veces y ir comiendo, también reducimos el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Fijaros, en este tercer caso, a mí me gusta mucho usar el escoplo en esta zona. Es un escoplo curvo y termino de comer el borde más medial del articular inferior, y de esa manera puedo ver la parte más medial del articular superior. Fijaros qué pedazo de hueso que saqué al final, más grande del que pesaba, pero se desinserta y el ligamento amarillo empieza a descomprimirse. Y ahora empezamos con el Kerrison, con el laminotomo, a desinsertar el ligamento amarillo en la porción inferior. Bien, el tercer paso, como veis, es bastante más sencillo. El cuarto, pues solo es sencillo si hemos hecho los otros tres de forma correcta, ¿no? Como debe ser. Bien, el cuarto paso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con un Kerrison, con un laminotomo igual. En teoría ya casi entendemos la anatomía de todo el ligamento amarillo, así que no debería darnos grandes problemas. O podemos usar, como veis en el vídeo de la derecha, un escoplo, un osteotomo, y quitarlo en bloque. Es algo más peligroso, hay que tener un poquito más de entrenamiento con el escoplo para desinsertar el ligamento amarillo, pero podemos hacerlo sin ningún tipo de dificultad. Bien, otro caso, fijaros, el mismo caso que seguimos viendo y que vamos siguiendo. Fijaros que no hice un buen peeling de la capa superficial y lo difícil que se me hace el paso 4 cuando no he completado los pasos anteriores, a veces por ir un poco más rápido. No siempre ir más rápido en los primeros pasos uno va más mejor, ¿no? Pero la idea es desinsertar en todo el borde superior de la lámina inferior del lado contralateral. Es un juego de palabras, ¿no? Bien. Pues nos queda el último paso, el paso número 5, sin duda uno de los más importantes, las inserciones laterales de nuestras alas de mariposa, ¿sí? Nosotros recomendamos empezar siempre del lado ipsilateral, empezar de forma ipsilateral. Esto lo podemos hacer con un osteotomo o lo podemos hacer con algún laminotomo curvo. Y
el detalle fundamental es, una vez que hemos desinsertado el ligamento ipsilateral, lo que solemos hacer es intentar de traccionar el ligamento amarillo y pegarlo a la espinosa, de tal manera que con nuestro endoscopio podemos ir coagulando y quitando todas esas bridas o venas que quedan entre la dura madre y el ligamento amarillo. Una vez que hemos completado eso, volvemos a llevar el ligamento amarillo pegado, protegiéndonos de la dura, y completamos la desinserción del lado contralateral. De esta manera, el ligamento amarillo puede salir en un solo bloque en forma de mariposa o, digamos, de una forma completa, ¿sí? Vamos a verlo en este caso que seguimos viendo. Fijaros, estamos desinsertados del lado ipsilateral, ya vemos el borde lateral del lado ipsilateral. Después se completa un poquito el receso lateral. Ahora vamos a hacer una inspección siempre entre la grasa y el ligamento amarillo. La grasa siempre tiene que quedarse pegada a la dura y observamos que no hay bridas, que no hay grandes venas, que podemos despegarlo sin problema, y entonces volvemos a dejar caer el ligamento amarillo y hay todavía algunas adherencias. Fijaros que usamos mucho la cureta, la cuchara para desinsertar el ligamento amarillo, y una vez que ya sabemos que está desinsertado en todos los sitios, podemos quitarlo con una pinza o un discotomo normal que pueda salir en bloque el ligamento amarillo completo. Y bueno, la forma de mariposa la podemos imaginarla, la podemos dibujar o no, pero la idea es evitar o reducir el punching o la utilización del laminotomo. Siempre quedan algunas bridas. Fijaros, revisamos del lado contralateral, AIP, la articular superior, la zona del disco, la raíz que sale hacia allí y el foramen, es decir, una buena descompresión contralateral. En este caso había una estenosis foraminal importante, así que con la misma cureta intenté de completar el ligamento amarillo y la desinserción del ligamento contralateral hasta que empezamos a ver la grasa del foramen y se descomprime de forma completa. Son muy útiles los discotomos curvos, y una vez que hemos completado la descompresión de los dos lados podemos chequear la hemostasia. Bien, conseguimos, como veis, de esta manera, da igual que sea severa, que sea crítica, que sea, al final, si seguimos una sistemática en cuanto a pasos, también podemos reducir nuestros tiempos, porque entonces me demoro tantos minutos en el paso 1, me demoro tantos minutos en el paso 2, y esa es la mejor forma de estructurar nuestra cabeza a la hora de descomprimir. Y la velocidad con la que podemos mejorar es analizar en qué paso tardamos más tiempo, ¿sí? Hacen falta aproximadamente unos 20 o 30 casos, eso está medido y depende un poco de la destreza de cada cirujano. Las complicaciones las hemos hablado muchísimas veces, pero creo que la mejor forma de evitar complicaciones no es aprender a dar un punto bajo la dura, es intentar evitar no romper la dura. Y para no romper la dura hay que utilizar el ligamento amarillo como una barrera protectora. Por lo tanto, la técnica en Z, o la técnica como queréis llamarle, es sin duda una técnica que nos permite ser sistemáticos a la hora de descomprimir la lámina y reducir a lo mejor los riesgos de complicaciones. Muchas gracias.